Bendiciones, mis hermanos, una vez más por acá en De Dios TV Porca, nueva cabina, Indira. Veremos bien activo. Entonces creemos que esto va a ser un canal de bendición, una nueva plataforma con un contenido diferente. Y pues nada, que nada más y nada menos que empezar con una nueva y buena entrevista con Agustín Viernán. Oye, ¿tú sabías que él es uno de los mejores influencers educativos con respecto a la música cristiana? Sí, cómo tiene no. miles de seguidores que no solamente son de Latinoamérica. Tiene muchos seguidores, incluso tiene un chat donde yo estoy allí incluida. Wow. Vemos muchos ministros de adoración y es como algo así como ministro... ¿Cómo es, Agustín? ¿Ministros qué? ¿Universales o organización? ¿Cómo es? Sí, el grupo de Facebook se llama Worship Office y es Worship Office Líderes de Alabanza. Y ahí tenemos líderes de alabanza de todo el mundo. Sí, y en Instagram tienes algo que es un chat un poco más como instructivo para cada ministro de adoración. Está muy bueno, muy bueno. Muchos cubanos estamos ahí. Wow, yo no me sabía esa. Gracias. No, es que yo lo sigo. Hace más de 3 años que vengo siguiendo su contenido. Y Agustín ha sido también de muchos ministros, ha sido de una visión muy atractiva con respecto a lo que es fundir un buen ministerio en una iglesia. Amén. Ha sido de bendición, Agustín, para muchos jóvenes que son líderes dentro de la iglesia, músicos, levitas. Y pues nada, una vez más la tenemos de regreso acá en De Dios TV. Aplauso para Agustín. ¿Qué cosa es esto? Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Gracias, chicos. Voy a comenzar yo con la primera pregunta. Agustín, con respecto al liderazgo en la iglesia, ¿qué debemos hacer cuando nos percatamos de que un ministro de alabanza está rozando con orgullo? Se escucha bien como lo hace, ministra en la presencia de Dios, pero cuando hablas con él notamos de que su espiritualidad como que no está muy bien de todo. ¿Qué debemos hacer con eso? Bueno, creo que hay dos cosas ahí que tenemos que separar bien. Y una es el carácter y la otra son los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a la palabra, cuando vamos al Evangelio, al ejemplo que nos dejó Jesús, vemos que Él servía, obraba en milagros, pero a la misma vez no dejaba nunca de mostrar amor y humildad. Entonces podíamos ver cómo Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad que el Padre le había dado, pero no dejaba de ser obediente y de mostrar un corazón por el perdido, de mostrar un corazón humilde en el servicio. Entonces, los músicos que se han acostumbrado a vivir del don, lamentablemente se han olvidado de crecer en su carácter, ¿no? Y creo que como líderes tenemos que hacer un esfuerzo para enfocar a nuestros grupos de alabanza en la importancia de crecer en integridad. A mí me gusta la palabra integridad porque habla de todas las áreas de nuestras vidas. La Biblia dice que David era un hombre de corazón íntegro, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tener charlas con nuestros grupos de alabanza, enseñando acerca de la integridad, de la humildad, del amor. Y a la vez, si vemos alguna de estas actitudes individuales, también tener quizá un discipulado, un mentorado más intencional con alguien que esté necesitando crecer en su carácter, porque se trata de ser la misma persona cuando estás arriba de una plataforma y cuando estás debajo. Amén. Cuando estás en un servicio y cuando estás en tu casa. Entonces, esa dualidad de ser alguien arriba de una plataforma y actuar con carisma y actuar en los dones del Espíritu Santo, pero actuar de otra manera cuando no estamos en esa posición, habla de una falta de carácter y creo que se soluciona si la persona realmente quiere crecer y es humilde y se arrepiente y quiere caminar
en lo que Jesús enseñó, pero un líder también puede ayudar a las personas confrontándolas en amor, discipulándolas, mentoreándolas, orando por ellas y sobre todo enseñando continuamente la palabra, ¿no? Amén, amén. Amén, amén. Y es muy importante esto que está diciendo, porque a veces se nos olvida que tenemos una responsabilidad también para con los ministros de adoración, y es la charla, la conversación, el instruirlos, el hablar, conversar. Amén. Porque a veces hablo como pastora y como ministro de adoración, que a veces tomamos como que esta acción de hiciste esto mal, te voy a sentar, Exacto. Vas a estar en disciplina tal tiempo, pero no tenemos ese preview de conversar, hablar, llevarlos a la oración, llevarlos al entendimiento. Y creo que lo que dice Agustín es muy válido. Amén, amén. Ya, bueno, ya que tocamos este punto del líder de conversar mucho con los ministros, vamos a la segunda pregunta y la voy a hacer yo. Déjame hacer esta pregunta que es la continuación. Pero tú vas a coger todas las preguntas. No, no, porque esta pregunta que te voy a hacer también tiene que ver mucho con esto, con respecto a de cómo tratar a un ministro sabiendo la responsabilidad que tiene para Dios y en el altar, y hacerle entender que la responsabilidad que tiene, como él lo ven como ejemplo, como decíamos al principio, él lo ven como un ejemplo en iglesia, porque se pone a cantar en cultos especiales, cultos donde los cultos son más especiales, se ponen esos ministros que supuestamente son los más preparados en la iglesia. ¿Cómo hacerle entender de que ellos tienen que prepararse mucho más? Y les cuesta entender de que ya como que son adoradores, ya no, yo estoy haciendo bien lo que estoy haciendo, adorando a Dios y ya. ¿Qué debemos hacer con eso? Claro. Bueno, yo creo que primero es muy importante enseñar eso de parte del liderazgo y de los pastores a la hora de reclutar gente. Porque muchas veces por la necesidad que hay en la iglesia, Amén. Se convoca a gente, se convoca a músicos y cantantes porque se necesitan, y de repente cuando están sirviendo, ahí recién queremos apretar la tuerca y queremos hablarle de la responsabilidad que es servir en el grupo de alabanza, ¿no? Entonces yo creo que esto es desde el principio, desde que estamos reclutando a la gente, cuando la estamos formando, cuando le estamos enseñando de qué se trata servir en el grupo de alabanza, deberíamos hablar de la responsabilidad que un músico tiene en lo espiritual, en nuestro liderazgo, en ser ejemplo, y también la responsabilidad que tenemos de seguir preparándonos y creciendo, ¿no? Entonces, si ya tenemos casos de personas que están hace años y que todavía no lo han entendido o que le cuesta, deberíamos orar y deberíamos hacer un esfuerzo por cambiar la cultura de ese lugar. ¿Cómo cambiamos la cultura de un lugar que hace años ya se piensa así, hay una misma mentalidad, una misma manera de hacer las cosas? Bueno, se cambia con oración, se cambia con ayuno, se cambia con enseñanza de la palabra, pero también se cambia dejando de permitir cosas que muchas veces permitimos y empezar a ponernos un poquito más exigente con cosas que son básicas y que son muy importantes a la hora de servir en un grupo de alabanza, ¿no? Entonces, si la cultura de un lugar, por ejemplo, es que los músicos nunca practican las canciones antes de ir al ensayo, bueno, yo tengo que empezar a orar, pedirle sabiduría a Dios como líder de alabanza, para primero saber cómo le puedo facilitar a ellos el hecho de que tengan las canciones con tiempo, cómo les puedo ayudar a que puedan aprender mejor sus partes, tanto en el canto como en el instrumento, pero a la vez poner más exigencia a la hora de los ensayos y los cultos, de entender que si yo soy permisivo como líder y a la vez no los estoy ayudando a poder cumplir bien su función, entonces yo estoy siendo también parte de esa cultura. Amén. ¿No? Entonces creo que es un equilibrio entre enseñar,
entre orar por ellos, entre construir esta cultura, pero la cultura también se construye no siendo permisivos con muchas cosas que le hacen mal al grupo de alabanza y le hacen mal a la iglesia, ¿no? Amén, amén. Bueno, aquí está ahí en orar y ver quién son los que tú vas a escoger para dirigir ahí. No, y no ser tan permisivos como decía Agustín. Exacto. Y con respecto a esto de la permisividad que decías, Agustín, ahí va mi tercera pregunta, o sea, nuestra tercera pregunta. Hemos visto en muchas ocasiones que hay líderes o ministros de adoración en grupos de alabanza que están rozando con el orgullo. Vamos sobre ellos, confrontándolos con amor, y ellos no logran reconocer sus errores. Se siente muy bien y muy agradable escucharlos, alabar y glorificar a Dios, pero notamos ese atisbo de seguridad y autoridad al dirigir los cánticos que los está tornando en personajes altivos. ¿Cómo? Yo me sé tu respuesta porque yo consumo tu contenido, pero ¿qué respuesta tú le darías a la audiencia de Dios TV Podcast en esta ocasión? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que saber dar retroalimentación correctamente, ¿no? Si yo quiero que mis músicos crezcan y mis cantantes crezcan, yo tengo que aprender a darle retroalimentación con amor, hablando la verdad, y mucha de esa retroalimentación tiene que ser también en privado, ¿no? Amén. Hay cosas que yo no puedo decirle en público a un cantante o a un músico porque los estaría exponiendo, los estaría lastimando. Entonces tenemos que buscar las maneras y las formas de decir las cosas con amor. Y tenemos que enseñar a nuestros grupos de alabanza a que recibir retroalimentación debería ser algo normal para nosotros, que no es un ataque personal para nadie y que es para crecimiento. Es más, si un grupo de alabanza quiere crecer, si un director de alabanza quiere crecer, debe partir incluso de nosotros el pedir retroalimentación a nuestros líderes y compañeros del grupo para saber cómo seguir creciendo y seguir avanzando, ¿no? Y creo que esta cultura de retroalimentación ayuda a que se baje un poco esto del ego, del orgullo, también, que se baje un poco de esto de estar a la defensiva todo el tiempo y de que haya un espíritu de querer aprender y seguir creciendo, ¿no? Amén. Bueno, Indira, estuvimos hablando de eso antes de empezar el programa, de personas que conocemos que son así. Lastimosamente, lo que nos queda es orar. No, incluso te voy a decir, muchos de nosotros fuimos así durante mucho tiempo. Exacto. Hubo muchas, sí, porque a veces arrojamos la piedra. Sí. Pero muchos de nosotros fuimos así en algún momento de nuestra vida, por la inmadurez, por el poco tiempo, por la poca visualización que tienen con respecto a estas áreas los ministros de adoración, que a veces no tenemos otra persona que nos tenga la paciencia de corregirnos, de amarnos, de ayudarnos, y cometemos esos errores también. Pero en este hecho de que fuimos en ese momento, lo que hoy estamos tratando de evitar no nos da la autoridad de juzgar, sino la autoridad de persuadir y corregir en amor y decir, oye, miren, caballeros, nosotros un tiempo fuimos así, pero hemos descubierto en Dios de que con oración, con un liderazgo adecuado, con un tiempo de devoción con Dios, con la lectura de la Biblia, hemos cambiado nuestra percepción. Ya no somos esas personas orgullosas, altaneras, somos personas que ya hemos cambiado, hemos sido transformados a través del Espíritu Santo y hoy somos humildemente un ejemplo que puedes seguir. Ese sería mi diálogo con ese tipo de hermanitos que nos encontramos. Sí, y hablaba, por ejemplo, del caso de David, ¿no? Que la Biblia nos dice que tenía un corazón íntegro. David hablaba incluso de integridad en los Salmos. Él no era íntegro porque
porque era perfecto, porque todos sabemos que David no era perfecto y cometió sus errores. Él era íntegro porque realmente él deseaba agradar a Dios en todas las áreas de su vida, sin tratar de esconder cosas, sin tratar de decir, no, en esto no quiero crecer y siempre voy a ser igual, ¿no? Entonces creo que de eso debemos aprender, ¿no? De tener un corazón íntegro. Amén. Bueno, Indira, la otra pregunta te toca a ti. La otra pregunta me toca a mí. Sí, ya hice la 3, me toca la 4. Agustín, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tú considerarías más vital que debe, los 3 pasos vitales que debe de tener o que debe de ir dando una persona que aspire incursionar, no, que sienta el llamado por el Ministerio de la Adoración y quiera unirse a ese equipo de adoración local de la iglesia? Los 3 pasos que debería ir dando en ese proceso. Buenísimo. Bueno, los voy a dar y quizá no los voy a dar en orden de prioridad, sino de lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Y según mi experiencia personal. Creo que el primer paso, si vos sentís esa vocación por alabar y adorar a Dios a través de la música, es la preparación. Y esa preparación tiene que ser tanto en lo espiritual, en tu carácter, como una preparación técnica. Y si esa preparación conlleva una preparación académica, es incluso mejor. Yo veo que hay mucha gente que no tiene quizá una preparación académica, pero que les va muy bien en todo lo que hacen en el ministerio, fuera del ministerio. No es que tener una preparación académica sea obligatorio, pero tener una preparación académica en el ministerio te da muchísimas ventajas y te da muchos beneficios si en el futuro querés dedicarte full time a lo que es el ministerio o part time, ¿no? Entonces es una gran ventaja el tener un título académico. Pero bueno, preparación en todo sentido. Hoy en día, si vos querés o tenés esa vocación, yo creo que no solamente uno se debe preparar en un instrumento, sino que uno tiene que aprender de teoría musical, de armonía, uno tiene que saber ingeniería de audio, uno tiene que saber cómo manejar redes sociales, cómo editar un video, crear contenido. O sea, la preparación es mucho más amplia que lo que hace unos años quizás se hablaba en cuanto a preparación, ¿no? Y por supuesto en lo espiritual, bíblicamente, no solamente el hecho de estar conectado a tu iglesia, aprender la palabra de Dios, hacer devocionales, sino también leer libros, de repente anotarte a cursos bíblicos, no estudios bíblicos. Eso te va dando muchísima sabiduría, muchísima experiencia también, y te va preparando para muchas cosas en el ministerio. Lo segundo que voy a decir, además de la preparación, es justamente la experiencia, ¿no? Porque también el tema de la preparación no es que uno llega a un punto donde dice, bueno, yo ya estoy preparado para servir, listo, ahora me puedo lanzar al ministerio. Eso es mentira, o sea, uno también está creciendo mientras uno sirve y mientras uno experimenta aquellos dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces la experiencia también es muy importante. Hay muchas cosas que vas a aprender en la experiencia del servicio, de tocar en los servicios, de tocar en un concierto, de viajar, de enseñar, de lo que sea, que no la vas a aprender en la teoría, y solamente en la experiencia está ese valor. Y lo tercero sería el mentorado. Siempre trata
al 100%, tratar al 100%, no al 80% ni 50%, sino al 100%, de ser una persona que esté continuamente rindiendo cuentas, que esté bajo cobertura, que esté buscando sabiduría de líderes, de los pastores, y de que en las decisiones que tomes siempre haya consejo, que nunca tomes decisiones solo, ni en el ministerio, ni en tu vida, ni en tu trabajo, ni en tus relaciones, sino que realmente puedan estar estos mentores, pastores que te acompañen en ese proceso. Entonces, para mí esos son los 3 puntos claves a la hora de querer Agustín, con respecto a esto que tocaste del diploma, para ti, no vamos a decir para nosotros ni para las iglesias, pero para ti sería correcto que en las iglesias se exigiera un título graduado de música o de algún instrumento para poder dirigir una alabanza con excelencia para Dios. No, porque yo creo que hay mucha gente excelente que no pasó por un conservatorio, una escuela de música. Amén. Lo que se debe exigir es un conocimiento en lo bíblico, pero también en lo técnico, ¿no? O sea, una persona que va a agarrar un micrófono y se va a parar a cantar enfrente de una congregación, no está haciendo un concierto, no está haciendo una muestra de talento, sino que está dirigiendo a la iglesia, además de adorar a Dios en primer lugar, pero también está dirigiendo a la iglesia en esa alabanza. Entonces esa persona que se para enfrente y toca un instrumento y canta, debe tener una preparación y debe estar dispuesta a seguir creciendo en esa preparación. Lo que tocábamos al principio. Bueno, Indira, te toca la última pregunta. Yo considero que, Agustín siempre es muy incisivo en lo correcto, siempre va por la línea. Va directo, es decir, él va full y de frente. Sin vuelta. Y tiene una capacidad de sintetizar las cosas. A veces nosotros, tú sabes, divagamos, queremos dar un gran discurso, pero él es esto. Conciso y directo. Es esto. Agustín, tu consejo. ¿Cuál sería tu consejo para los músicos? Bueno, estamos transmitiendo desde Cuba. Sí. Pero ¿cuál sería tu consejo y tu oración para con los ministros de adoración de Cuba? Bueno, hace poco fui a Cuba. Estuve en La Habana y estuve en Santiago. En La Habana estuve a principios del año pasado y Santiago estuve ya a finales del año pasado. Y la verdad que me tocó conocer a muchos jóvenes con sueños de servir al Señor, con hambre por la presencia de Dios. Y hay un joven que se me acercó y me hizo la misma pregunta: ¿qué consejo me darías? ¿No? Y mi pensamiento para él fue que podamos ser sabios con las temporadas. Que podamos ser sabios con las temporadas. El consejo al adorador de Cuba es que no se compare. Que no se compare con otro adorador, con otro músico de Cuba. Que no se compare con otro cantante, músico de otro país. Y que pueda enfocarse en Dios y que pueda entender, Señor, cuál es la temporada que hoy nos toca vivir como iglesia local, como grupo de alabanza, como país, y cuál es mi rol en esa temporada. Porque yo quiero ser fiel a Dios. Yo no estoy acá en esta ciudad, yo no estoy en La Habana, no estoy en Santiago para tratar de cumplir un modelo que nos han enseñado, que yo mismo he aprendido de cómo tiene que ser un cantante o un músico, o cómo tiene que hacer sus producciones, o cómo tiene que hacer eventos, sino que yo realmente creo que estoy en este país, en esta ciudad, para cumplir un propósito de Dios. Amén. En el lugar donde Él me puso, ¿no? Y para cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros es necesario entender cuál es tu temporada, ¿no? Y hay muchos
que están tratando de saltearse esa temporada. Y la Biblia nos dice que hay tiempo para todo, ¿no? Amén. Hay mucho que ya el Señor está listo para abrirle puertas y que se puedan preparar a full en el ministerio, en la música, en la producción, en audio y demás, pero están con mucha duda en el corazón, Amén. con muchos miedos. Y Así hay es. muchos que están tratando de forzar el tema de, no, es que yo me quiero preparar, que quiero hacer esto y que estoy... Y el Señor le está diciendo, hey, pero esta temporada es para que sirvas a tu familia. O esta temporada es para que ayudes al pastor de tu iglesia local. Esta temporada... Entonces, por eso creo que es muy importante entender cuál es mi temporada, ¿no? ¿Cuál es mi temporada? Y este joven justamente estaba muy frustrado porque estaba estudiando una carrera de ingeniería ahí en Cuba y me decía, Agustín, estoy desesperado porque quiero seguir estudiando música, prepararme, quiero hacer esto que lo otro, pero todavía estoy en el último año de mi carrera y me está sacando todo el tiempo. Y yo le dije, no te equivoques, no te está sacando todo el tiempo, sino que quizá esa es una temporada de Dios en donde tenés que terminar esta etapa, y cuando termines esta etapa, Dios te va a abrir puertas grandísimas para que puedas cumplir ese llamado que vos tenés, ¿no? Entonces yo oro para que Dios traiga paz al corazón de los cubanos, que no haya ningún tipo de, como lo dije, comparación, no haya ningún tipo de desesperación, no Muy haya bueno. ningún tipo de... no, que yo quiero ser como tal ministerio, como tal adorador, sino Esos son que... temas picantes acá en Cuba. No, yo realmente creo que el Señor tiene algo muy especial para esa nación. Muy Amén. especial. ¿Lo recibimos? Y Yo creo también lo que... creo. Sí, y realmente creo en mi corazón que el Señor ha estado usando en estos últimos años, y cada vez está usando a más gente que están siendo muy relevantes en el lugar donde están, en sus iglesias locales, en su ciudad, en su pueblo. Quizá no tienen la promoción, no tienen el marketing o no tienen el lugar en lo que es lo público, como tienen muchas otras personas que son públicas, pero el Señor nos enseña que no busquemos por lo público, sino que le sirvamos en el secreto, que seamos fieles en lo poco, y el Señor se va a encargar de la recompensa. Y yo creo que ustedes van a poder ver en el lugar donde están la recompensa del Señor moviéndose, haciendo milagros y trayendo una transformación a toda la nación. Así que bueno, esa es mi palabra para todos los que están viendo esta entrevista. Amén, amén. Gracias. Amén. No, y una buena despedida para el programa. Bueno, Agustín, es un placer verte tenido por acá una vez más. Yo me enorgullezco porque eso que decías de que si estamos acá es porque Dios permite que estemos acá. Y a veces muchas personas no tienen este concepto. Y el concepto de muchos acá es salir de acá. Y sinceramente, realmente no, el lugar no hace la persona, sino la persona hace el lugar. Y le damos gracias a Dios porque si hoy estamos acá es porque Dios permite que estamos acá. Y yo sé que Cuba va a ser bendecida. ¿Tú no lo crees? Amén. Yo también lo creo. Cuba va a ser bendecida. Amén. De una manera u otra Amén. va a ser bendecida. Amén. Bueno, Agustín, despide este Ok. programa como si fuera tuyo. De Dios te ves podcast. Bueno, chicos, gracias por conectarse a De Dios TV Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.